hemos puesto como título la enseñanza social de la encíclica Humane Vitae de San Pablo VI. Como nos recuerda el Papa Francisco, es preciso redescubrir el mensaje de la encíclica Humane Vitae de Pablo VI, que hace hincapié en la necesidad de respetar la dignidad de la persona, en la valoración moral de los métodos de regulación de natalidad. Esto está en Amoris Laetitia 82. Para comprender la importancia y la trascendencia de esta encíclica, es necesario, sin embargo, describir la naturaleza y el ámbito en el que se sitúa esta enseñanza. Esto para vosotros sacerdotes es muy importante. Si no amáis de corazón Humane Vitae, marchaos del instituto. Del mismo modo es imprescindible conocer los antecedentes de esta doctrina, el contexto cultural y sociológico en el que fue publicada y el carácter social de los principios y fundamentos que la sostienen. Punto primero. La Humane Vitae en el ámbito de la moral social. Cuando se habla de la sexualidad humana, lo habitual es situarla en el ámbito de lo privado y circunscrita a su dimensión afectiva y compensatoria de la búsqueda de placer, en la que la procreación es algo añadido desde fuera al propio ejercicio de la unión sexual. Sin obviar la legitimidad del placer y su resonancia afectiva, la enseñanza de la Humane Vitae corresponde a lo que llamamos moral social o doctrina social de la Iglesia. Así nos lo recordaba Benedicto XVI al relacionar tanto las encíclicas Evangelii Nunciandi como Humane Vitae de San Pablo VI con su otra encíclica Populorum Progressio. Estas son sus palabras. La encíclica Humane Vitae subraya el sentido unitivo y procreador a la vez de la sexualidad, poniendo así como fundamento de la sociedad la pareja de los esposos, hombre y mujer, que se acogen en la distinción y en la complementariedad, una pareja abierta a la vida. No se trata de una moral meramente individual. La Humane Vitae señala los fuertes vínculos entre la ética de la vida y la ética social, inaugurando una temática del magisterio que ha ido tomando cuerpo poco a poco en varios documentos y, por último, en la encíclica Evangelium Vitae de Juan Pablo II. Lo dice esto Benedicto XVI en Caritas in Veritate, número 15. Situados en esta perspectiva, hemos de afirmar que, aunque está herida por el pecado, la sexualidad es buena. Es una dimensión esencial de la persona que afecta a su unidad cuerpo-espíritu y que en su diferencia varón-mujer responde a la vocación original, al amor y a la procreación. La sexualidad humana, cuyo contenido coincide con la misma persona varón-mujer, no se agota en su dimensión personal privada. Desconocer la relevancia pública del bien de los esposos, de los hijos y de la misma sociedad que se origina en la familia no sería hacer justicia a la realidad de lo que se pone en juego en la sexualidad humana. Punto segundo. El contexto cultural y social. La encíclica Humane Vitae fue publicada el 25 de julio de 1968, concluido el Concilio Vaticano II. Unido al Mayo francés de ese mismo año, pero con raíces que vienen de antes, se fue imponiendo lo que se llama la cultura de la separación. Separación cuerpo-espíritu, espiritual-material, individuo-comunidad, etc. Se trata de la entronización del dualismo antropológico que niega los significados y la gramática del cuerpo humano y reduce a la persona a su libertad, racionalidad. Con estas raíces gnósticas se propicia el individualismo, el carácter creador de la conciencia y la libertad que se ha ido encaminando paulatinamente en la sociedad postmoderna hacia el emotivismo, cuyo horizonte próximo es el nihilismo, y su deriva hacia el posthumanismo y el transhumanismo. La expresión visible de esta trayectoria es la revolución sexual, que va unida a la cultura de la separación y al dualismo antropológico. En su primera entrada, la revolución sexual pretende separar
la sexualidad de la procreación. Como hemos dicho, la procreación es considerada como un añadido externo a la unión sexual. En segundo lugar, se desvincula la sexualidad del matrimonio como una victoria del amor libre. Y finalmente se desvincula también la sexualidad del amor para pasar a ser un juego consentido al margen de la finalidad intrínseca de la sexualidad humana y sus significados. Todo esto lo hacía posible la anticoncepción química con el descubrimiento de los anovulatorios, lo que se ha conocido como la píldora anticonceptiva. Del mismo modo que la sexualidad humana en su diferencia, varón-mujer, era una profecía que apuntaba a su plenitud en el sacramento del matrimonio, participación del amor de Cristo por su Iglesia, la anticoncepción es una semilla que no solo hay que relacionar con la mentalidad abortiva, como lo hizo San Juan Pablo II, Evangelium Vitae 13, sino que su malicia se iría manifestando en el fenómeno de la esterilización, la fecundación in vitro, la ideología de género, la teoría queer, la clonación, el cyborg, el posthumanismo y el transhumanismo. La razón es clara. Se prescinde del primado de la persona en su unidad cuerpo-espíritu. El cuerpo es una prótesis del yo. Se prescinde, como hemos dicho, de los significados del propio cuerpo y su gramática, y se da todo el poder a la técnica. Es lo que he llamado en otras ocasiones tecno-nihilismo, de raíces a la vez liberales y marxistas, que han confluido en la entronización de la llamada tecno-redención de las realidades inconclusas, como continuación del evolucionismo, propiciando la deconstrucción de lo humano y deconstruyendo la lógica de la creación. Aunque todo esto no estaba expresado y visible en 1968, San Pablo VI, con un carácter profético, lo intuyó y lo advirtió en la Humane Vitae, Confer Humane Vitae 17, asomándonos a un panorama cuyos frutos hemos podido constatar con el paso del tiempo. Más allá de este contexto cultural, hay que destacar la presión que sufría el magisterio de la Iglesia en una doble dirección. En primer lugar, la afirmación de la autonomía de la conciencia moral y el afán de conseguir, con la ayuda de la ciencia, la regulación de los nacimientos, caminando hacia la planificación familiar razonable que librara a los matrimonios de su incertidumbre ante la misión de procrear. El término que se usaba para expresar esta misma intención era el de paternidad responsable, cuyo análisis pormenorizado ofrecería la Humane Vitae, Confer Humane Vitae 10. En conformidad con los principios morales extraídos, como había señalado la Constitución Pastoral Gaudium et Spes, Confer Vaticano II, Gaudium et Spes 51, de la naturaleza de la persona y de sus actos. En segundo lugar, era agobiante el tema de la llamada superpoblación y la cuestión demográfica, que se presentaba como en un camino hacia el cataclismo por la falta de recursos para tantos habitantes en el planeta. Como anécdota curiosa cabe destacar la visita de Rockefeller a Pablo VI, insistiéndole de manera urgente y dramática que no publicara la encíclica en la dirección que la había ya concebido. Toda la mentalidad malthusiana veía en la píldora anticonceptiva la solución para el problema demográfico y para posibilitar un camino de progreso. Punto tercero, el contexto eclesial. Anterior a la celebración del Concilio Vaticano II, algunos autores llamados personalistas reclamaban frente a la doctrina tradicional del sacramento del matrimonio dar más relevancia a la cuestión del amor como fin del matrimonio y prescindir de la división entre fin primario, la procreación y educación de la prole, y fines secundarios, la ayuda mutua y el remedio de la concupiscencia. El Concilio Vaticano II se hizo cargo de estas pretensiones y ofreció una respuesta equilibrada en la Constitución Pastoral Gaudium et Spes, en la que tras describir al matrimonio como la íntima comunidad de vida y amor conyugal, Gaudium et Spes 48, destaca a su vez su carácter
de institución prevista por el Creador, Institutum Sacrum, y dotada con varios fines y bienes, que Cristo ha elevado a la categoría de sacramento, en el que el amor humano ha sido asumido en el amor divino y se rige y se enriquece por la fuerza redentora de Cristo y la acción salvífica de la Iglesia. En la misma Constitución Pastoral Gaudium et Spes se dedica un número entero a tratar el amor conyugal, Gaudium et Spes 49, en el que se destaca la naturaleza del amor esponsal, que va mucho más allá de la mera inclinación erótica y que expresa en los actos propios del matrimonio que realizados de modo humano son honestos y dignos, significando y fomentando la recíproca donación. Gaudium et Spes 49. Junto al análisis del amor conyugal, la misma Constitución afirma que el matrimonio y el amor conyugal están ordenados por su propia naturaleza a la procreación y educación de la prole. Gaudium et Spes 50. Finalmente, respecto a la armonización del amor conyugal con la apertura a la vida, el Concilio afirma que no puede existir contradicción verdadera entre las leyes divinas de la transmisión de la vida y de fomento del auténtico amor conyugal. Gaudium et Spes 51. En referencia al carácter moral de la conducta de los esposos, cuando se trata de conciliar el amor conyugal con la transmisión responsable de la vida, no depende sólo de la sincera intención y la apreciación de los motivos, sino que debe determinarse a partir de criterios objetivos tomados de la naturaleza de la persona y de sus actos. Gaudium et Spes 51. Como es conocido, ante la cuestión que presentaba la anticoncepción química con la píldora anticonceptiva, Juan XXIII sustrajo la respuesta a los padres conciliares y creó una comisión para que estudiara este asunto que se presentaba con tantas urgencias y presiones. Esta comisión tomará el nombre de Pontificia Comisión sobre Población, Familia y Natalidad. La respuesta de la Humane Vitae. La comisión creada por San Juan XXIII y posteriormente por San Pablo VI no logró los resultados esperados, de tal manera que la opinión mayoritaria no concordó con lo que después expresó como doctrina la Humane Vitae. En estas circunstancias hay que destacar el valor de Pablo VI y la iluminación recibida de lo alto para promulgar una enseñanza moral que encontró, en continuidad con el magisterio anterior, el criterio objetivo de moral sexual más importante de los últimos 100 años. La inseparabilidad del doble significado unitivo y procreativo del acto conyugal. Frente a los detractores de la encíclica Humane Vitae, a la que acusan de biologicista y fisicista, que apagó el espíritu del Concilio Vaticano II y que se opuso al progreso de la ciencia, conviene hacer las siguientes puntualizaciones. Según lo expuesto por Pablo VI, no se puede responder a la cuestión específica que plantea la anticoncepción química sin una visión integral del hombre y su vocación que se haga cargo de la unidad de la persona cuerpo-espíritu y los significados del cuerpo humano. Esta afirmación expresada de modo sucinta, Humane Vitae 7, será después desarrollada y profundizada por San Juan Pablo II en la exhortación Familiaris Consortio y en la teología del cuerpo contenida en sus catequesis sobre el amor humano. Visión integral del hombre. En continuidad con el Concilio Vaticano II, la Humane Vitae ofrece un análisis del amor conyugal y de sus 4 notas características. El amor, dice, conyugal, es plenamente humano, total, fiel, exclusivo y fecundo. Humane Vitae 8-9. Del mismo modo se puede encontrar en ella una descripción detallada del concepto de paternidad responsable. Humane Vitae número 10. A la que apelaba la opinión pública y la opinión mayoritaria de la comisión preparatoria. Desde estos presupuestos, que serán objeto de mayor profundización por el magisterio de San Juan Pablo II y Benedicto XVI, quien escribió páginas bellísimas sobre la verdad del amor humano, la Humane Vitae propone la norma moral en su aspecto positivo.
cada acto matrimonial, cui libet matrimonii usus, debe quedar abierto a la transmisión de la vida. Humane Vitae 11. En su aspecto negativo, dice, queda además excluida toda acción que, o en previsión del acto conyugal, o en su realización, o en el desarrollo de sus consecuencias naturales, se proponga como fin o como medio hacer imposible la procreación. Humane Vitae 14. Como fundamento de esta norma, además de afirmar la importancia de los dos significados, unitivo y procreativo, de la unión conyugal, como había dicho el Concilio Vaticano II, afirma la inseparabilidad de los dos significados. Dice, esta doctrina, muchas veces expuesta por el magisterio, está fundada sobre la inseparable conexión que Dios ha querido y que el hombre no puede romper por propia iniciativa entre los dos significados del acto conyugal, el significado unitivo y el significado procreador. Efectivamente, el acto conyugal, por su íntima estructura, mientras une profundamente a los esposos, los hace aptos para la generación de nuevas vidas según las leyes inscritas en el ser mismo del hombre y de la mujer. Humane Vitae 12. Partiendo de esta estructura íntima del acto conyugal, Pablo VI califica la anticoncepción como intrínsecamente deshonesta y por tanto como un absoluto moral. Dice, en verdad, si es lícito alguna vez tolerar un mal moral menor a fin de evitar un mal mayor o de promover un bien más grande, no es lícito, ni aun por razones gravísimas, hacer el mal para conseguir el bien. Es decir, hacer objeto de un acto positivo de la voluntad lo que es intrínsecamente desordenado y por lo mismo indigno de la persona humana, aunque con ello se quisiese salvaguardar o promover el bien individual, familiar o social. Humane Vitae 14. Como afirmaría después San Juan Pablo II en su encíclica Veritatis Splendor, la moralidad del acto humano depende, sobre todo y fundamentalmente, del objeto elegido racionalmente por la voluntad deliberada. Veritatis Splendor 78. En este sentido, continúa Veritatis Splendor, la razón testimonia que existen objetos del acto humano que se configuran como no ordenables a Dios, porque contradicen radicalmente el bien de la persona creada a su imagen. Son los actos que en la tradición moral de la Iglesia han sido denominados intrínsecamente malos, intrinsice malum. Lo son siempre y por sí mismos, es decir, por su objeto, independientemente de las ulteriores intenciones de quien actúa y de las circunstancias. Por esto, sin negar en absoluto el influjo que sobre la moralidad tienen las circunstancias y sobre todo las intenciones, la Iglesia enseña que existen actos que por sí y en sí mismos, independientemente de las circunstancias, son siempre gravemente ilícitos por razón de su objeto. Rompo ahora el hilo de la conferencia y he tenido que añadir, por las circunstancias más o menos que han venido desarrollándose también en estos últimos tiempos, hago aquí una serie de entraditas para después tomar de nuevo el hilo de la Humane Vitae. La primera entradita es la Humane Vitae y su dimensión pastoral, dependiendo siempre del anuncio del querigma, ¿no? Querigma que exprese el amor salvífico de Dios previo a la obligación moral y religiosa. Tomo un texto de la Reunión de Spes que dice lo siguiente: por todo lo expuesto, nunca insistiremos lo suficiente con el Concilio Vaticano II en que toda formación cristiana es ante todo la profundización del querigma que se va haciendo carne cada vez más y mejor, que nunca deja de iluminar la tarea catequística y que permite comprender adecuadamente el sentido de cualquier tema que se desarrolle en la catequesis, en este caso el tema de la Humane Vitae. Es el anuncio, el querigma, que responde al anhelo de infinito que hay en el corazón humano. Sin esto no se entendería la norma moral. Es el anuncio que responde al anhelo de infinito que hay en todo corazón humano.
La centralidad del querigma demanda ciertas circunstancias del anuncio que hoy son necesarias en todas partes, que exprese el amor salvífico de Dios previo a la obligación moral y religiosa, que no imponga la verdad y que apela a la libertad, que posea unas notas de alegría, estímulo, vitalidad y una integridad armoniosa que no reduzca la predicación a unas pocas doctrinas, a veces más filosóficas que evangélicas. Esto exige al evangelizador ciertas actitudes que ayudan a acoger mejor el anuncio: cercanía, apertura al diálogo, paciencia, acogida cordial que no condena. Gaudium et Spes, número 165. Iniciación cristiana y catecumenado, es otra entradita, breve. Así las cosas, aprender a amar de la mano de la Iglesia es determinante para todo y para todos. La familia cristiana, iglesia doméstica y la comunidad cristiana son esenciales en esta tarea. Esto es lo que entendieron los primeros cristianos cuando al crearse las primeras comunidades tuvieron que marcar un itinerario y un proceso para gestar cristianos y familias cristianas, sirviéndose de lo que ha cuajado como iniciación cristiana y catecumenado. Otra entradita. Ley de la gradualidad. En este contexto hay que tener en cuenta lo que el mismo San Juan Pablo II enseña sobre la ley de la gradualidad en familiares consorcio. Los esposos, dice, no pueden mirar la ley, ojo, hermanos sacerdotes, como un mero ideal que se puede alcanzar en el futuro, sino que deben considerarla como un mandato de Cristo Señor a superar con valentía las dificultades. Por ello, la llamada ley de gradualidad o camino gradual no puede identificarse con la gradualidad de la ley, como si hubiera varios grados o formas de precepto en la ley divina para los diversos hombres y situaciones. Todos los esposos, según el plan de Dios, están llamados a la santidad en el matrimonio. Y esta excelsa vocación se realiza en la medida en que la persona humana se encuentra en condiciones de responder al mandamiento divino con ánimo sereno, confiando en la gracia divina y en la propia voluntad. En la misma línea es propio de la pedagogía de la Iglesia que los esposos reconozcan ante todo claramente la doctrina de la Humanae Vitae como normativa para el ejercicio de su sexualidad y se comprometan sinceramente a poner las condiciones necesarias para observar tal norma. Otro matiz sobre la imputabilidad y la responsabilidad. Del mismo modo hay que insistir en que la Iglesia distingue bien entre pecado y pecador, odiar al pecado pero amar al pecador, y que el Catecismo de la Iglesia Católica explica que la imputabilidad y la responsabilidad de una acción pueden quedar disminuidas e incluso suprimidas a causa de la ignorancia, la inadvertencia, la violencia, el temor, los hábitos, los afectos desordenados y otros factores psíquicos o sociales. Asimismo, el Catecismo enseña que la ignorancia involuntaria puede disminuir y aún excusar la imputabilidad de una falta grave, pero se supone que nadie ignora los principios de la ley moral que están inscritos en la conciencia de todo hombre. Los impulsos de la sensibilidad, las pasiones, pueden igualmente reducir el carácter voluntario y libre de la falta, lo mismo que las presiones exteriores o los trastornos patológicos. El pecado más grave es el que se comete por malicia, por elección deliberada del mal. Un último matiz, sobre el propósito de no volver a pecar, porque esto también se ha hablado y recientemente mucho. Por otra parte, también conviene recordar, como enseña el Papa San Juan Pablo II, que si quisiéramos apoyar solo en nuestra fuerza, o principalmente en nuestra fuerza, la decisión de no volver a pecar, con una pretendida autosuficiencia, casi estoicismo cristiano o pelagianismo redivivo, iríamos contra la verdad sobre el hombre de la que hemos partido, visión integral del hombre, y también de lo que significa el proceso de redención. Como si declaráramos al Señor más o menos conscientemente que no tenemos necesidad de Él. Por lo demás, conviene recordar que una cosa es la existencia del propósito sincero y otra el juicio de la inteligencia sobre el futuro. En efecto, es posible que aún en la lealtad del propósito de no volver a pecar, la experiencia del pasado y la conciencia de la debilidad actual de no volver a pecar susciten el temor de nuevas caídas
Por eso no va contra la autenticidad del propósito, cuando a ese temor va unida la voluntad apoyada por la oración de hacer lo que es posible para evitar la culpa. A la luz de estas afirmaciones, esto cabría hacer un desarrollo muchísimo más amplio, a la luz de estas afirmaciones conviene una vez más distinguir con claridad las enseñanzas del magisterio de la Iglesia frente, queridos alumnos, a las llamadas moral de situación, la opción fundamental desvinculada de los actos concretos y el relativismo moral que entroniza una noción de conciencia moral creadora de la norma. Retomamos el hilo de la conferencia sobre la Humanae Vitae. Estas matices eran necesarios porque son cuestiones muy recientemente planteadas. Medios terapéuticos y recursos a los períodos infecundos. Más allá de este núcleo esencial de la doctrina, la encíclica Humanae Vitae hace referencia a la licitud de los medios terapéuticos para curar enfermedades del organismo, a pesar de que se siguiese algún impedimento para la procreación, con tal de que ese impedimento no sea por cualquier motivo directamente querido. Humanae Vitae 15. Del mismo modo se hace referencia a la licitud del recurso a los períodos infecundos, siempre que haya serios motivos, explicando su condición moral totalmente distinta del uso de medios directamente contrarios a la fecundación, como es el caso de la píldora anticonceptiva. Lo mismo hay que decir del dispositivo intrauterino y otros modos. El Papa Pablo VI apela en sus fundamentos, como hemos dicho, a una visión integral del hombre, a la verdad del amor conyugal y a la ley natural. Con esto se mantiene fiel a la tradición y responde a la malicia de la anticoncepción porque, a pesar de que el acto externo de la unión conyugal parece el mismo para el espectador, en cambio, falsea la donación total porque le ha sustraído el acto de colaboración posible con Dios para generar nuevas vidas. Por eso, especifica Juan Pablo II en su encíclica Veritatis Splendor que para aprender el objeto de un acto, que lo especifica moralmente, hay que situarse en la perspectiva de la persona que actúa. Lo que cuenta, por tanto, no es solo la intención, sino el objeto de la voluntad deliberada en contra de la naturaleza de la unión conyugal, por su íntima estructura, que tiene que ser de comunión amorosa total, sin negar la posibilidad de la paternidad y la maternidad. Natural y artificial. Cuando comparamos la unión conyugal en los días infértiles de la mujer, por serios motivos, con el uso de la anticoncepción en general y en concreto con la anticoncepción química, la disputa no es entre natural y artificial. También lo artificial lo usamos con carácter terapéutico. La diferencia entre el acto natural y el uso de los anticonceptivos para hacer voluntariamente infecunda la unión conyugal es el objeto del acto moral que se realiza y la imagen del hombre que sustrae parte de su donación amorosa. Lo que está en juego es si edificamos el hombre, varón-mujer, del egoísmo o el hombre de la donación. Fue Juan Pablo II quien, profundizando en la antropología adecuada, nos hará descubrir que la lógica humana es la lógica del don de sí. Así nos lo enseñaba el Concilio Vaticano II, el cual, después de recordarnos que el Verbo encarnado revela al hombre el misterio del hombre y le descubre la grandeza de su vocación, Gaudium et Spes 22, nos enseña que el hombre no puede encontrarse plenamente sino en la entrega sincera de sí mismo. La malicia de la anticoncepción no está en el recurso a los medios artificiales, que en otras circunstancias resultan lícitos, por ejemplo, el uso de una pierna ortopédica. Cuando Pablo VI habla de la verdad del amor conyugal y recurre como fundamento a la ley natural, no hay que confundir esta con la naturaleza física. La ley natural es la que hace referencia a la creación y al orden de la divina sabiduría creadora que ha ordenado todas las cosas. La ley natural es la luz de la razón que descubre el orden de la sabiduría inscrita en la creación, luz que descubre el significado unitivo y procreativo de la unión conyugal y que lleva a comprender la inseparabilidad de ambos significados.
Este criterio objetivo de la inseparabilidad de los significados unitivo y procreativo del acto conyugal pone de manifiesto, ojo, que hay algo indisponible a la voluntad humana, que es el carácter finalista de la naturaleza humana. Hay algo indisponible a la voluntad humana en el acto de unión sexual conyugal. Hay algo que es indisponible a la voluntad humana. Ahora entramos en lo que sería el carácter específico de esta conferencia. El carácter público de la sexualidad conyugal. Conviene en este momento subrayar la importancia de que el Papa Pablo VI, además de otras razones, haya querido poner como fundamento de la Humanae Vitae la ley natural, porque siguiendo la tradición utiliza un lenguaje universal y porque con ella se remarca el carácter social de la sexualidad humana. Cuando nos referimos a la persona sexuada como varón y mujer, hablamos de la diferencia que, conduciendo a la complementariedad y a la procreación en el matrimonio, le da a la sexualidad conyugal un carácter público, porque ella es la raíz de la sociabilidad y de la sociedad. La sociedad nace cuando hay algo indisponible en la diferencia sexual. En la unión sexual conyugal hay algo que va más allá del deseo y de la utilidad. Son los dos grandes criterios de esta cultura nuestra: hedonismo y utilitarismo. Hedonismo, utilitarismo. Y hay algo más en la unión sexual conyugal, más allá del deseo y de la utilidad. Ese algo más indisponible, que hace que la unión esponsal sexual no sea instrumental y no dependa del simple deseo, es la posibilidad de la procreación, la colaboración con Dios creador, hacia donde apunta, como hemos dicho, el carácter finalista de la naturaleza humana. Sin la diferencia varón-mujer iguales en dignidad y sin el criterio objetivo de la inseparabilidad de los significados unitivo y procreativo de la unión sexual conyugal matrimonial, no hay origen de la sociedad natural ni superación del hedonismo y del utilitarismo. De ahí la importancia de la Humanae Vitae para la doctrina social de la Iglesia y dentro de ella lo referente a la ecología humana integral. En este sentido debemos recordar con el Papa Francisco que no hay ecología sin una adecuada antropología, que la acción de la Iglesia no solo intenta recordar el deber de cuidar la naturaleza, sino que al mismo tiempo debe proteger sobre todo al hombre contra la destrucción de sí mismo. Es verdad que Hobbes y Rousseau afirman que el origen de la sociedad está en el contrato social, que da como origen al Leviatán, al Estado moderno, que por desconocer las realidades naturales de la naturaleza de la persona, el matrimonio y la familia, etc., lo confía todo a la voluntad general, aunque sea contraria e injusta con los bienes inalienables de la persona humana. Pero cabe preguntarse, ¿este modo de pensar el origen de la sociedad hace justicia a la dignidad de la persona y a sus bienes vinculados a su naturaleza, anteriores a la dimensión política? La sociedad nace de la vocación a la sociabilidad inherente a la persona humana. Esta vocación, llevada a cabo desde la diferencia varón-mujer, lleva en el matrimonio a la complementariedad y a la verdadera comunión que culmina en la procreación y educación de los hijos, cuando Dios bendice con la prole. Es desde la diferencia sexual desde donde nace la verdadera sociabilidad, que apunta a ser una sola carne, cuyo fruto, si Dios bendice, son los hijos, la familia, cuna de la sociedad. La sociedad no es la suma de los individuos, lo que han llamado una sociedad de hongos, sino una comunidad edificada desde la célula primaria, que es la familia, que tiene su origen en el matrimonio. Viendo las cosas así, comprendemos la malicia de la anticoncepción,
que instrumentalizando el cuerpo humano impide la verdadera complementariedad amorosa y la procreación. Desde esta perspectiva se comprende que se llegue a equiparar la unión de personas del mismo sexo al matrimonio y se llegue a privilegiar al individuo, manera de nombrarlo siempre es ciudadano, haciendo de la sociedad la suma de individuos con intereses contrapuestos con consensos provisorios. Esto es lo que tenemos delante. De este nuevo paradigma se ha aprovechado tanto el capitalismo liberal como el colectivismo marxista freudiano, que nos han encaminado hacia una sociedad nihilista, cuyo horizonte es un nuevo totalitarismo propiciado por la tecnología, la inteligencia artificial y el transhumanismo. Es lo que algunos autores han llamado, yo también, capitalismo tecnonihilista, y otros un camino hacia el tecnofeudalismo. Todo ello con pretensiones de tecno-redención, queriendo hacer inútil la encarnación, la pasión, la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, así como todas sus implicaciones. Punto sexto, el carácter profético de Humane Vitae. Además de todo lo dicho, que supone una luz para desenmascarar todas las ideologías que propician la deconstrucción del humano por desconocer la naturaleza de la persona y sus bienes inalienables, Pablo VI nos indicó como verdadero profeta una serie de posibles males que se ocasionarían al no aceptar sus propuestas. Estas son sus palabras, es un texto un poquito largo, está en el número 17, pero vamos a leerlo. Los hombres rectos podrán convencerse todavía de la consistencia de la doctrina de la Iglesia en este campo si reflexionan sobre las consecuencias de los métodos de la regulación artificial de la natalidad. Consideren antes que nada el camino fácil y amplio que se abriría a la infidelidad conyugal y a la degradación general de la moralidad. No se necesita mucha experiencia para conocer la debilidad humana y para comprender que los hombres, especialmente los jóvenes, tan vulnerables en este punto, tienen necesidad de aliento para ser fieles a la ley moral y no se les debe ofrecer cualquier medio fácil para burlar su observancia. Podía también temerse que el hombre, habituándose al uso de las prácticas anticonceptivas, acabase por perder el respeto a la mujer y, sin preocuparse más de su equilibrio físico y psicológico, llegase a considerarla como simple instrumento de goce egoísta y no como a compañera respetada y amada. Reflexiónese también sobre el arma peligrosa que de este modo se llegaría a poner en las manos de autoridades públicas despreocupadas de las exigencias morales. ¿Quién podría reprochar a un gobierno el aplicar a la solución de los problemas de la colectividad lo que hubiera sido reconocido lícito a los cónyuges para la solución de un problema familiar? ¿Quién impediría a los gobernantes favorecer y hasta imponer a sus pueblos, si lo consideran necesario, el método anticonceptivo que ellos juzgaran más eficaz? En tal modo, los hombres, queriendo evitar las dificultades individuales, familiares o sociales que se encuentran en el cumplimiento de la ley divina, llegarían a dejar a merced de la intervención de las autoridades públicas el sector más personal y más reservado de la intimidad conyugal. Por tanto, si no se quiere exponer al arbitrio de los hombres la misión de engendrar la vida, se deben reconocer necesariamente unos límites infranqueables a la posibilidad de dominio del hombre sobre su propio cuerpo y sus funciones. Límites que a ningún hombre privado o revestido de autoridad es lícito quebrantar. Y tales límites no pueden ser determinados sino por el respeto a la integridad del organismo humano y de sus funciones según los principios antes recordados y según la recta inteligencia del principio de totalidad ilustrado por nuestro predecesor Pío XII. Humane Vitae 17. Transcurridos más de 50 años desde la promulgación de la Carta Encíclica Humane Vitae de San Pablo VI, cualquier comentario parece innecesario. La invasión de la pornografía, la devaluación del matrimonio, el dominio de la ideología de género, la teoría queer, etcétera, etcétera, avalan la necesidad de recuperar las enseñanzas de un magisterio
imprescindible para salvar a la persona humana y edificar las bases de una civilización verdaderamente humana más allá de las ideologías. Una palabra conclusiva. Todo lo que incipientemente nos enseñó Manevite ha sido desarrollado con verdadera sabiduría por San Juan Pablo II, Benedicto XVI y con los acentos pastorales del Papa Francisco. Sin embargo, conviene destacar como palabra final que lo que está en juego con la aceptación de esta encíclica es el mismo hombre. Si hemos afirmado desde la antropología adecuada la unidad de la persona cuerpo-espíritu y la diferencia sexual, base del matrimonio y posibilitadora de la verdadera sociabilidad y sociedad, no podemos olvidar, en cambio, la necesidad de la redención del cuerpo, en lenguaje paulino, o la redención del corazón. El hombre varón-mujer herido por el pecado necesita de la purificación y la sanación del corazón. Necesita de la virtud y en especial de la virtud de la castidad que sitúa el impulso erótico en el ethos de la persona. La virtud de la castidad lleva a la persona a integrar en el acto libre el impulso erótico, las emociones y la afectividad de tal manera que con la luz de la inteligencia y la infusión de la caridad pueda poseerse y pueda, en el lenguaje del cuerpo, llegar al don de sí, que es su vocación esencial. Sin la castidad, virtud social, no nace el hombre libre, capaz de donarse en la unión conyugal y en el resto de relaciones que tejen la vida comunitaria y social. De la mano de la Iglesia necesitamos volver a encender la lámpara de la fe y dejarnos iluminar por la luz de Dios que brilla en todo su esplendor en la humanidad de Jesucristo, verdadero sol de justicia. Todo lo ocurrido en estos años posteriores a lo Manevite tiene como raíz última el eclipse de Dios. Una vez más hemos de recordar con Benedicto XVI que un humanismo sin Dios es un humanismo inhumano. Benedicto XVI, Caritas in Veritate 78. Por esto, la respuesta ante una sociedad nihilista como la nuestra no es otra que la evangelización para generar personas cristianas, familias abiertas a la vida y comunidades misioneras para poder ser luz y fermento de una sociedad nueva, con todo lo que implica la moral social, la doctrina social de la Iglesia. Que la Virgen de Fátima, que la Virgen de los Desamparados interceda por todos nosotros, acompañe el caminar de este Pontificio Instituto para que junto a la Universidad Católica no cese de brillar en Valencia la luz del Evangelio. Muchas gracias.